espero que no estaba grabando. Entonces, digamos que estas neuronas van a permitir que nosotros nos relacionemos, ¿cierto? Eh, directamente, que interpretemos la información que nos está llegando, ¿cierto? Del medio externo y que la podamos, digamos que clasificar y tener ciertas sensaciones respecto a eso. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener principalmente 5 tipos de neuronas. ¿Listo? Entonces recuerden que la neurona es la célula del tejido nervioso, ¿no? Entonces, primero que todo, vamos a hablar de las células o las neuronas sensoriales, ¿no? Que como su nombre indica, pues son las que nos van a permitir tener sensaciones o los sentidos que llamamos. Entonces, así como está, ¿cierto? Eso es lo que nos va a permitir recibir esa información de la que hablábamos la clase anterior. ¿Listo? ¿Sí recuerden de las fuentes de información que hablábamos? ¿Cuáles eran esas fuentes de información? El tacto. El tacto Tacto, es un sentido, gusto, muy bien, es un sentido, pero ¿qué? ¿Cuál es la fuente de información? Eh, eh, electricidad. No, la mentira. luz, el ruido y los Ah, La sí, objetos. luz, el sonido, la vista. Ah, no, la vista, la Objetos, luz. la luz, sí, o sea, fuentes, objetos. ojo, fuentes de información. O sea, no estamos hablando de quién interpreta la información, no, sino cuál es la fuente de información, la luz, el sonido, los olores, los sabores, ¿sí? Todo eso. Y obviamente los objetos en sí mismos, cuando nosotros tocamos algo, ¿cierto? Los objetos en sí mismos también tienen información, son información, nos permite saber cómo, digamos, ustedes decían en la clase pasada, que las texturas, ¿cierto? Vamos a ver eh, cómo están dándose todos estos. Entonces, miren que según esta información que va llegando, los, las neuronas sensoriales, ¿cierto? Van a ser muy, muy, muy especializadas. La vamos a tener, por ejemplo, en toda la piel. Nosotros en toda la piel vamos a tener la capacidad de percibir temperatura, percibir eh, el contacto con otros objetos cuando nos tocan, ¿cierto? Entonces, van a ser células muy especializadas. Como ustedes ven acá, voy a ver si puedo aumentar esto un poquito acá. ¿Alguien sabe de pronto, tal vez, qué es esto que dibujan acá? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No, Señor, ¿Cómo? señor, ¿me podría volver a repetir? ¿Que alguien cree saber qué es eso o sabe qué es eso? La verdad, profe, no. No, ninguno. una célula, pues, no sé. Tiene que ver Es No, algo el con las núcleo, ¿no, partes del profe? cuerpo, ¿tiene que ver con qué? con alguna parte del cuerpo. Efectivamente, porque estamos hablando de los tejidos es más, del sistema Ah, nervioso, me atrevo a entonces decir. es la médula ósea, profe. No, la médula ¿No? ósea, ¿dónde queda? Cierto. Los huesos, no sé. ¿Pero en cuáles? Eh, los de los pies. Las piernas, los muslos. Sí, 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 sí. Puede ser en los brazos también, en los brazos también tenemos médula ósea, Ajá. porque es de los huesos, pero esto no se llama médula ósea, se llama médula Espinal. espinal, es Espinal. ¿Ah, totalmente sí? diferente. Ah, Una cosa es hablar de la médula ósea, que es el centro de los huesitos largos, como los de las piernas y los de los brazos, que son huesos largos. Y otra cosa es hablar de la médula espinal, que está protegida por otro hueso largo unido por vértebras que se llama la columna vertebral. sí, O sea, sí. dentro de la columna vertebral está la médula espinal, es totalmente diferente a la médula ósea. ¿Ya notaron eso? Para que no se confunden. Sí, sí. ¿Sí?
¿Seguro? ¿Tan Ajá. rápido? O sea, si le reviso el cuaderno en este momento lo tiene. ¿Sí, Casallas? ¿Me puede decir que lo ponga en la cámara y lo tiene? No, Ah, entonces escríbalo, hermano. Es no encuentro el diferente. cuaderno. No encuentro el cuaderno. Como que no encuentro el cuaderno viejo, ¿no es que tiene que tomar nota? A ver, 30 Dios segundos para que lo mío. encuentre. Ay, no, 30. profe. A ver, voy a contabilizarlos acá en el reloj del comp. No, profe, Y le va a espere. pedir que active la cámara. No. No se vale, Empiezan profe. No desde se 30 vale. segundos desde ya. Si no lo A ver. encuentra, tenemos problemas. Los demás, Profe. espero que ya lo hayan anotado, ¿no? ¿Me puedes volver a repetir, profe? Solo tienes que escribir que la médula ósea es la de los huesos largos y es totalmente diferente a la médula espinal, que es la que está protegida dentro de la columna vertebral. Es totalmente diferente, no se confundan. Una cosa es la médula ósea, que son los huesos o lo que está en el centro de los huesos de los brazos y de las piernas. Y otra cosa es la médula espinal, que es la que está protegida por la columna vertebral. Queda dentro de la columna vertebral. ¿Listo, Profe. Casalla? Se pasó el tiempo. No, no lo encontré ahora, lo encontré. Hágale. Sí, sí. ¿Listo ya, Casalla? ¿Ya? ¿Qué? Sí, el cuaderno ya. ¿Ya prendió la cámara? Ah, no, A ver, mira, muéstrame el cuaderno y que haya anotado eso. Toca así como los niños chiquitos. yo se lo anoto. Se cayó una página. Después se lo anoto y ya prendo la cámara, profe. Profe, ¿y la médula espinal está ocurrida por qué? Cubierta por Ah, algo que se llama algo muy extraño para nosotros que no conocemos, que se llama la columna vertebral. profe, ¿puede Sí. repetir lo que tengo que escribir? Ah, este man. Casallas, ¿usted por qué? La pregunta es, ¿usted por qué no empieza clase con todos sus implementos? No, profe, sí, solo que no Sí, encontraba mi claro. cuaderno. Está al fondo de una cajita donde tengo cosas, entonces. Ujú. Bien, Cuéntame profe, otra. repita. Repítame lo que tengo que escribir. Bueno, principalmente lo que les está diciendo es que hiciera la aclaración en su cuaderno que una cosa es la médula ósea, que es el centro, ¿cierto? De lo que hay en los huesos largos, o sea, en los huesos de las piernas y de los brazos. Y otra cosa muy diferente es la médula espinal, que es la que queda dentro de la columna vertebral, está protegidita por la columna vertebral. ¿Estamos? Ajá. ¿Estamos ya? ¿Sí? Sí, profe. ¿Listo? ¿Ya? Sí. Dice acá, ¿puedes dejarme ver el texto? ¿Cuál texto? ¿El de la imagen? Ya voy. Entonces, miren que estas neuronas sensoriales de los sentidos, ¿cierto? Nosotros las vamos a tener en todo el cuerpo. Unas son más especializadas que, o bueno, no es que sean unas más especializadas que otras, sino que unas cumplen una función muy específica y se pueden distribuir por todo el cuerpo. Por ejemplo, nosotros
tenemos unas neuronas sensoriales que están solo especializadas para el sonido, para que nosotros interpretemos el sonido, ¿cierto? Eh, y otras para el tacto, otras para el olfato, etcétera. Entonces, estas que se distribuyen por todo el cuerpo, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán las que se distribuyen por el cuerpo? ¿Cuál? No te entendí la pregunta. ¿Qué neuronas sensoriales se distribuyen por el cuerpo? Muy bien, Zapata, excelente. Las que cumplen con la función del tacto. ¿Listo? Las del tacto. La mayoría, o bueno, por no decir que todas, las demás neuronas sensoriales se encuentran en nuestro encéfalo, es decir, en la parte casi que inmediata del cerebro. ¿Sí? Tenemos la vista, el gusto, el olfato, etcétera, ¿cierto? Todo eso está cerca del cerebro, pero el tacto sí se distribuye por todo el cuerpo. Nosotros podemos sentir y percibir el contacto, ¿cierto? A partir de estas neuronas sensoriales por todo el cuerpo. Entonces, miren lo grandes que son. Son exageradamente largas, ¿sí? Y se distribuyen por la médula espinal. Por ejemplo, a ustedes les ha pasado algo, estoy seguro porque a todos nos ha pasado, cuando a veces compramos un helado o tomamos un jugo o una bebida bien fría, ¿qué pasa con nuestra cabecita? Se congela. Se congela. Se congela el cerebro. Uy, sí, imagínese, ahora pensemos en eso que acaban de decir. Imagínese que realmente se congelara el cerebro. ¿Qué pasa si se congela el cerebro? Si Muerto. realmente nos morimos, ya, chao. No tendrían de funcionar. Claro, ya no podría funcionar, o sea, se congela, necesita una temperatura. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Las células. Ay, ¿qué voy a saber? Sí, 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 vas a ver si lo estamos viendo, papu. ¿Frío? ¿Cómo, cómo? Otra vez. Las neuronas están interpretando el frío. Exactamente. ¿Cuáles neuronas? ¿De dónde? Las de la cabeza. El cerebro. No, es que usted se come el helado por el cerebro, ¿o qué? De la O sea, eso sí sería más impresionante, ¿no? O sea, yo no sé cómo hará, pero se come el helado en el cerebro, o sea, ¡oh! ¡Oh! O sea, ¿cómo? Sí, eso es lo que está pasando. Esas neuronas que están ahí cerca, sobre todo estas neuronas sensoriales, eh, van a interpretar esto como un frío tremendo y nos van a dar la sensación de que el cerebro, como ustedes dicen, se congela. ¿Sí o no? De que el cerebro se congela, pero eh, ¿quién está interpretando? O sea, ¿qué neuronas? Bueno, sí, acá Sara me dice que el gusto sí, pero ¿quién está interpretando ese frío? Las neuronas de qué parte del cuerpo. de la lengua. Ah, qué sé yo. Listo. De La la lengua puede servir, pero el de la boca, ¿en qué parte? Piensen, El de piensen. Nosotros en la parte superior de la boca, arriba de El la lengua, paladar. exactamente, tenemos una parte sensitiva muy importante que es el paladar. Entonces, el paladar va a estar eh, supremamente conectado, o sea, estas neuronas van a ir de una, ¿cierto? Al nervio. Bueno, pues ahí está el vago. Bueno, después veremos los tipos de nervios craneales. Son varios, pero para sentir el gusto. Y como es una temperatura muy baja, el nervio va a interpretar, bueno, estos nervios que están en el paladar van a interpretar que hay una percepción de frío tremenda respecto a la temperatura del cuerpo. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo? 35. No, 37 grados centígrados es la temperatura normal de un cuerpo humano. ¿Listo? 37 grados centígrados. Entonces, vea, se empieza a congelar o la percepción y entonces usted siente que se le está congelando el cerebro. Y entonces usted inconscientemente, instintivamente, lo que hace es empieza a masajearse el cerebro. Eso no le va a servir para nada, ¿listo? ¿Estamos? Eso no le va a Ah, servir para nada. Usted empieza a masajearse así la cabeza. No. ¿Qué es lo que usted tendría que hacer? tomar algo caliente. No, mentiras, eso es Bueno, pues malo. de acá que lo prepare, pues ya se le ha quitado el dolor.
Pero hay algo muy fácil. Usted va a coger su lengua y la va a empezar a rozar con su paladar. Y entonces lo que va a hacer es calentar un poco, ¿cierto? Ahí dice Zapata, está diciendo lo mismo. Entonces ponerse la lengua ahí en el paladar. Hay personas que se pegan en la cabeza porque se les congela. Uy, pero ¿cuáles personas? O sea, tras de que es una cuestión del paladar, ¿se van a destruir el cogote? No. Bueno. Mm, entonces, eso es lo que va a pasar. Digamos, uno se puede dar cuenta de lo sensible que es el paladar, a veces no. Pero digamos, en este preciso momento, toquen el paladar con su lengua y hagan circulitos con su lengua. ¿Qué se siente? No alcanzo el paladar. ¿Qué? No sé, no me acuerdo en qué parte queda el paladar. Es el techo de la boca. El techo de la boca, papu. Profe, ¿y eso no sería también como empezar a mover la boca? O sea, no solamente la lengua, sino como toda la boca. Ujú. Claro, es que mira, Ah, digamos, para acá los... nosotros, en esa instrucción que yo les estoy dando, por ejemplo, Sofía, estamos activando muchos impulsos nerviosos. Por ejemplo, si yo muevo la lengua, por ejemplo, ¿qué pasa? Tengo que mover los músculos que están dentro de mi boca, ¿cierto? Para hacer que la lengua se mueva. Entonces, hagan el ejercicio. Y mientras ustedes están haciendo eso y mientras me dicen qué es lo que perciben, qué sienten, etcétera, quien está dando la orden de hacer ese movimiento es el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro se encarga de los movimientos conscientes. ¿Listo? O sea, de los movimientos motores, movimientos conscientes. ¿Sí? Ahí. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. ¿Listo? Bien. Entonces, eh, ¿qué se siente cuando ustedes tocan y mueven en círculos la lengua con el paladar? ¿Qué siente? Nada. ¿No siente? Wow. No. O sea, ya saben lo que hablamos la clase pasada, quien no sienta o quien no perciba, tiene un Oh, problema grave en sus neuronas, ¿sí? No están funcionando bien. Algo está pasando. ¿Listo? Listo, Aileen. Tienes normal tu paladar. Se sienten cosquillitas, ¿cierto? Se siente raro, jeje. Algunas personas, a mí también me pasa, digamos, yo siento unas cosquillas ahí cuando empiezo a dar como circulitos con la, con la lengua. Y esas cosquillitas es como cuando ustedes se acarician la parte interna del antebrazo, ¿cierto? Ustedes van a sentir unas cosquillitas, pero si ustedes se hacen muy duro, les va a doler muchísimo porque nos está diciendo que con un pequeño movimiento ya está sintiendo totalmente, está interpretando impulsos nerviosos. Entonces, eso está pasando muy rápido, ¿sí? Está pasando porque se mueve con electricidad, se interpreta con electricidad. Entonces, miren, lo vamos a tener ahí, sale, en la piel, en los músculos, en las articulaciones, en los órganos, mejor dicho, como son sensoriales, nos va a permitir interpretar estos impulsos de lo que nosotros llamamos los sentidos, cuando sentimos algo, ¿listo? Más adelante vamos a ver que esto está también muy relacionado a lo que llamamos neurotransmisores, ¿m? Como la dopamina, como la adrenalina también puede funcionar, ¿cierto? Que nos van a permitir reaccionar ante ciertas situaciones. ¿Listo? ¿Está ahí bien? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Pero? ¿Ah? sí, 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 sí. Profe, profe, Hola, dime. pregunta, ¿dijiste histamina como neurotransmisores? No, la histamina es una sustancia para alergias, ¿no? Que se Ah, es que produce escuché mal. no, adrenalina, dopamina, noradrenalina, ¿sí? Bueno, ya después veremos qué son los neurotransmisores y qué serán las hormonas también, porque las hormonas son muy importantes. Bueno, listo. ¿Quedó claro esto de las neuronas sensoriales? Sí. Sí, Bueno, estas no son difíciles, ¿no? O sea, miren que
de estas neuronas sensoriales, pues pasan, por ejemplo, acá nos están explicando una de la piel, son muy largas, pasan por la médula y darán una respuesta rápida, ¿no? De sensaciones, ¿listo? Esta, pues, efectivamente, motora, ¿para qué servirá? Sin leer, sin leer. Rápidamente, motor. Cuando hablamos de algo motor, ¿qué es? Pues Un como para movimiento. hacer que los músculos... Está en Para constante la reacción del cuerpo. movimiento. Listo. Movimiento de músculos. ¿Listo? Principalmente. O sea, recuerden que el sistema muscular es el sistema que se encarga del movimiento de los órganos o del cuerpo en general. ¿Listo? Entonces, miren que es la clásica neurona que casi siempre vemos y es que tiene el núcleo acá en el centro, ¿cierto? Va a tener dendritas que son estas extensiones del citoplasma. ¿Para qué tiene las dendritas? Para comunicarse con otras neuronas y transmitir la información a otras neuronas, ¿listo? ¿Cómo era que se llamaba la comunicación entre neuronas cuando una neurona se comunica con otra? Yo les había dicho el nombre. Hola. Escriban la I grande. Ay, a ver. Sinapsis. Se Eso llama. no lo dijiste. Ay, mi qué pequeño Casalles. Mi pequeño Casalles. Entonces anótelo, hermano. Hoy ya se los dije. Ponga ahí. El Pues día. sí, Escriba así, escriba así. ¿cómo se llama? Escriba así. A No, ver, a ver, todos sí. van a escribir así para que sepan que yo lo dije hoy, ¿listo? No, El día viernes no 30 lo de es. abril. ¿Ya escribieron eso? Es más, tiene que aparecer, voy a ponerlo acá en un recordatorio cuando le revise el cuaderno, tiene que aparecer eso tal cual, como les estoy diciendo. El día viernes 30 de abril, el profesor Miguel Martínez de biología a las 8:07 de la mañana nos dijo que la comunicación entre neuronas se llama ¿cómo? Sí, Sinapsis. algo así. Se llama sinapsis. Venga y se la pongo acá para que me entienda. Profe, ¿la última qué es? Se llama sinapsis. La comunicación entre ¿Es comunica neuronas qué? se llama sinapsis. ¿Listo? Entonces, cuando una célula o una neurona se empieza a comunicar con otra, para eso le sirven las dendritas y los axones. O sea, acá estamos. Para eso le sirven las dendritas y los axones. Es cuando le pasa información eléctrica de una neurona a otra. A ese proceso de comunicación entre neuronas lo llamamos sinapsis. Ahí está, sinapsis. ¿Hasta ahí bien? ¿Todo bien? ¿Todo bello? ¿Todo bonito? Ajá. Los que están viendo. Casallas, ¿qué está viendo? Un tutorial de cómo... ¿De cómo hacer sinapsis? ¿O de cómo prestar atención a biología? No, ¿O no, qué? es que se está buscando la explicación de sinapsis. Sinapsis. Ah, ok, bien. Sí. No me cree. Ah, qué lindo. ¿Sabe qué, Casallas? ¿Sabe qué? Eso está muy bien. No hay que creerle a nadie ni a nada. Así que cuando el profe Miguel le diga una cosa, usted va a dudar de eso, ¿listo? Y va a consultar en otras fuentes. Eso está muy bien. No le voy a decir que no. ¿Creía que le iba a decir que estaba muy mal? Pues no. Está muy bien que haga eso, pero hágalo con todo, ¿listo? Entonces, cuando alguien le diga, no, es que voy a cambiar el colegio, digamos, un personero, personera, voy a cambiar la historia del colegio y tal. Bueno, pues dude de todo lo que le digan. No estoy diciendo que no les crea, sí,
Pero primero consulte todas las fuentes. Cuando usted corrobore todas esas fuentes, ahí sí crea. Bueno, ¿Estamos? vamos. Muy bien, eso está muy bien. Bueno, listo. Entonces vuelvo acá. Entonces, mire, Adiós. ¿qué? Ya La se tía acabó se... la Ah, sí,